Cuando estaba pensando cómo vamos a enfocar el mensaje de hoy, qué vamos a decir, sobre qué texto, y entonces empezaba a pensar todas las cosas por las que podemos dar gracias. Por supuesto lo pienso de una forma personal, yo porque doy gracias, y se me ocurrían tantas cosas que digo, no voy a poder abarcar todo esto en un mensaje, no puedo, si empezamos a dar gracias por todo. Y pensando en la familia, se me venía a la mente María, la protagonista o una de las protagonistas de ese texto, aquella que entregó su hogar para que la iglesia pudiese estar unida. Y pensaba en ella y entonces leyendo el capítulo 12, pues encontré muchos motivos por los cuales dar gracias a Dios. Así que al final digo, vamos a quedarnos en este texto. Y cuando vemos el texto, en el capítulo 12 de Hechos, vemos un acontecimiento muy agridulce, con cosas que no nos apetecen, cosas que no serían agradables y bonitas para la iglesia y otras que sí lo podían ser, pero que ahora viéndolo con perspectiva nos damos cuenta de la obra perfecta de Dios y en este caso estamos viendo que era un tiempo difícil. Si nos hacemos un poquito de memoria y vamos al capítulo 2 de Hechos, después de que Cristo ascendiese a los cielos, el Espíritu Santo llegase a la congregación, se saliese al campo, se evangelizase, dice la palabra que el pueblo tenía favor con la iglesia y que había una conexión y que la gente empezaba a valorar lo que Cristo había estado predicando y quiénes eran ellos. Y había una sintonía importante. Dice la palabra que todos los días iban añadiendo en la iglesia los que habían de ser salvos. Pero en el capítulo 12 vemos que eso empieza a cambiar un poco y que sobre todo aquellos que tenían poder e influencia seguían sin querer a los cristianos. Por eso Lucas escribe en Hechos, en el versículo 3 de este capítulo, que es el que vamos a ir mencionando, que lo que estaba haciendo Herodes agradaba a los judíos. Es decir, perseguir a la iglesia era algo que les gustaba, que les hacía sentir bien. Y es que este Herodes, que como sabéis esto es un linaje, el linaje de los Herodes, era nieto de Herodes el Grande cuando nació Jesús, pues era una persona más cercana con el pueblo judío, quería de alguna forma tener mejor sintonía con el pueblo. ¿Qué es lo que hacía? Pues vamos a perseguir a los cristianos, vamos a por ellos. Dice la palabra que para tener una buena relación con ellos, los perseguía, algunos los metió en la cárcel dice la palabra, para maltratarles. Y cuando esto parece que le funciona, dice, pues oye, vamos también a por Pedro, que es uno de los primeros. Es uno de los líderes de la iglesia, así que van a por Pedro. Y hay algunos paralelismos con Jesús muy curiosos, como por ejemplo que lo hace en tiempos de fiestas. ¿Por qué lo hace en tiempo de fiestas? Porque había mucha gente. Todos venían peregrinando, muchos judíos, a Jerusalén para las festividades. Entonces era un buen momento. Mira cómo apreso a los cristianos, mira cómo les meto en la cárcel, mira cómo les hago daño. De hecho, habla de que Jacobo es muerto por espada, que tiene un poco la sensación de ser seguramente una muerte, una ejecución oficial. Vamos a hacer lo mismo con Pedro. Tenemos ya un apóstol, a Jacobo o a Santiago, el hermano de Juan, ahora vamos a por Pedro. Y justo cuando eso iba a ocurrir es cuando llega el ángel. Había muchos discípulos encarcelados, seguramente parte de la iglesia estaría ahí. Era un tiempo que era difícil, era muy sensible en aquel momento. Recordemos que esto llega después de la persecución, así que Jerusalén no era un lugar fácil para vivir en el que podemos estar. Ahora mismo en el mundo quizá podamos darnos cuenta de que hay países donde también es difícil estar para los cristianos, como por ejemplo Nigeria, donde ya las muertes de cristianos se cuentan por cientos y por miles en los años. Cientos y por miles. Y parece que eso no le importa a nadie. Pero hay lugares donde los cristianos son perseguidos. Pero aún así la palabra nos llama a tener gratitud. ¿Cómo vamos a poder tener gratitud cuando ocurren estas cosas?
Una de las imágenes que nos han dejado esta persecución en Nigeria era una iglesia totalmente quemada, un edificio totalmente quemado en ruinas y la iglesia en el centro dando culto a Dios. No les importa la iglesia bonita o fea, construida o derruida, se da culto al Señor. ¿Por qué tenemos que dar culto a Dios? Pues vamos a ver 3 versículos. Primera de Tesalonicenses, 5:18, dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que dar gracias a Dios? Es lo que Dios desea, que tengamos un corazón agradecido. Es lo que Dios quiere. Salmo 9:1 dice la palabra: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y contaré todas tus maravillas. ¿Qué quiere decir? Que es una determinación. Yo voy a alabarte, Señor. Yo voy a contar tus maravillas, yo voy a tener gratitud. Pero también, Salmo 103 dice en la palabra: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es una orden que nos damos a nosotros mismos. A veces no me apetece, pero tengo que entender lo que Dios ha hecho y agradecer. ¿Cómo nosotros le enseñamos a nuestros hijos? Da gracias, agradece, es importante. Y nosotros nos preguntamos por qué tenemos que dar nosotros gracias. ¿Por qué voy a yo estar agradecido? Vamos a ver 3 puntos, como solemos hacer, y en primer lugar, vamos a dar gracias a Dios por nuestra familia. Vamos a dar gracias a Dios por la familia que tenemos, por nuestra familia y nuestro hogar. Y si yo, por ejemplo, le pido a Marijose que me preste un lápiz, un bolígrafo, y ella me lo da, y según me lo da, yo lo tiro, le digo: pero le he dicho gracias, ¿queréis que yo esté agradecido? Muchas gracias, Marijose. ¡Paf! Lo tiro contra la pared, a la basura. ¿Cuál es el verdadero agradecimiento que Dios quiere? Cuando nosotros, aparte de darle gracias, utilizamos lo que Dios nos da para Él. Eso es el verdadero agradecimiento. Y de ahí, si saltamos al capítulo 12 de Hechos, ¿qué es lo que hace esta mujer, María, con su hogar? ¿Qué es lo que hace? Una casa de misión, un lugar donde hacer la evangelización del mundo, entre otras cosas. En primer lugar, es el lugar, la casa, el hogar, donde se levantan los remanentes. ¿Quién es el hijo de María? Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? El que escribe el Evangelio de Marcos, el que es compañero de misiones, que mete la pata pero que acompaña a Bernabé, y luego también el apóstol Pablo lo reconoce y le llama porque es útil para él. Incluso el apóstol Pedro le llama hijo. Es como un hijo para él. Entonces, la casa de María es una casa de misión donde se levantan remanentes. Bernabé, ¿quién es Bernabé? Si vamos a la Reina Valera del 60, la palabra la va a traducir por, creo que es sobrino, pero era primo de Juan Marcos, primo. Entonces, Juan Marcos y su primo Bernabé, por lo tanto, sobrino de María. Se levantan los remanentes en aquel lugar. No sé qué relación tendría con su tía, seguramente mucha relación. Se levanta Bernabé, un pastor en el campo que predicaba y enseñaba la palabra de Dios. Era un líder de la iglesia de Antioquía y finalmente un evangelista y un misionero para todo el campo. Gracias a Dios por el hogar que me has dado, diría María, pero yo lo utilizo para levantar evangelistas y levantar hijos de Dios. Pero no solamente además para eso, es que mi hogar es una iglesia. Mi hogar es una iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice el texto. La iglesia estaba reunida en la casa de María, esta mujer. Dicen, es posible, que el lugar del aposento alto era ese. El lugar donde ella dispuso para que los discípulos pudiesen estar juntos. Y ese es el hogar que María quiere levantar, un refugio para los creyentes. Porque otros, en otras circunstancias, diríamos: nos están persiguiendo, a mi casa no vengáis, porque pago yo las consecuencias. Y esto ha sido así siempre. Me viene ahora a la mente cuando
los protestantes empezaban a crecer en España un poquito, se levantaban comunidades, sobre todo en Valladolid y en Sevilla. ¿Y qué es lo que hizo la Inquisición cuando se enteró? Se calló y empezó a investigar. Durante un mes, otro mes, otro mes, otro mes, se callaba e investigaba, apuntaba nombres. ¿Y qué hizo un día? Los atrapó a todos. Eran inteligentes, eran muy inteligentes. No todos los fueron atrapados, unos consiguieron huir, y de hecho ahí tenemos a Cipriano, a Casidoro de Reina y Cipriano Valera, que son los que tradujeron la primera vez la palabra. 2 monjes sevillanos que huyeron y se fueron, entre otros tantos que tuvieron que huir. Pero muchos fueron atrapados y apresados y muertos en la hoguera. Algunas mujeres se las permitía morir a garrote, pero muertos todos. ¿Qué hicieron con los que habían muerto de esa comunidad antes de ser apresados? Sacaban los huesos y los quemaban. ¿Qué hacían con sus familias? Las quitaban todas sus posesiones y muchas veces las encarcelaban. ¿Qué hacían con sus hogares? Los derrumbaban y ponían sal en la tierra para que no creciese nada. Con una placa que decía lo que eran. Aquí están los protestantes, los herejes, aquí esta tierra está maldita. Esto es lo que ocurrió aquí en España y en otros tantos lugares. Pero esta mujer no tenía miedo. Sabía lo que había pasado, no tenía miedo. Dijo, yo doy mi vida para refugiar a la iglesia y estar junta, unida, orando, todos unidos. Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es la realidad de los hogares en Cristo. No riquezas materiales. Dios no nos va a dar todo lo que deseamos y queremos, porque lo que deseamos y queremos seguramente ni siquiera lo necesitamos. Dios nos va a dar la respuesta espiritual. Era un lugar de oración. Versículo 5. Toda la iglesia estaba en oración sin cesar por la situación. En concreto, el protagonista de este relato es el apóstol Pedro. Y finalmente, no solamente es un hogar, como una casa de misión o una iglesia. Volvemos a esa analogía que tanto hemos dicho, es una torre en el campo, es una fortaleza, un hogar. La gente no lo ve, es un apartamento, es un piso, es lo que sea, es una torre, una fortaleza dentro de un lugar que está lleno de oscuridad, donde la gente sufre, donde la gente llora, donde la gente tiene adicciones, donde la gente está en depresión, donde la gente está pensando o cayendo en suicidio, donde la gente muere y no hay respuesta. ¿Y qué hacemos? La gente sigue cayendo en sus problemas porque no sabe cuál es el origen de él. Buscan respuesta, no la encuentran porque no hay respuesta fuera de Cristo. Pero si nosotros levantamos nuestros hogares como torres del pacto y del evangelio en nuestro campo, torres de luz o fortalezas, utilizad la analogía que queráis, podemos cambiar este campo. Ese lugar donde, en el caso de María, donde se envían los evangelistas, donde ahí estaban alrededor de ellos. Jacobo y Pedro eran evangelistas y otros hermanos. ¿Por qué yo lo sé? Porque ¿a quién van a apresar de la iglesia? ¿A quién van a apresar? Si tú tienes que apresar a alguien, ¿a quién apresas? Al que yo sé que evangeliza, al que yo sé que habla, al que yo le veo y le oigo por la calle, al que se le puede señalar fácilmente. ¿Por qué tomaron a Jacobo y a Pedro? Porque eran líderes de la iglesia y se les sabía, se les veía y se les escuchaba. Eran ellos. Por lo tanto, era una iglesia donde había gente que predicaba el evangelio. Eran tan molestos para los judíos que había que acabar con los cristianos. Y es lo que querían, vamos a acabar con todos. Pero fijaos qué iglesia se levantó entre esa casa y las demás. Una iglesia que, aun sabiendo todo el problema que había, seguían predicando el nombre de Cristo. Donde se intercede y se conquista espiritualmente el campo. ¿Por qué la oración tiene poder? ¿Nunca lo habéis preguntado? Yo una vez me lo pregunté y dije yo, si Dios es soberano, ¿para qué voy a orar?
¿Para qué voy a perder, no, entre comillas, no es perder tiempo, pero ¿para qué voy a orar, pedirle cosas a Dios, si Dios ya sabe, si Dios ya hace lo que quiere? Simplemente, ¿qué? Pues me voy a limitar a vivir. Pero el misterio es que a Dios le ha placido darle a la oración poder. ¿Por qué? No lo sé. Por eso es un misterio. Nadie lo sabe. Pero Dios le ha placido dar poder a la oración. Y cuando la iglesia se une en ese hogar y ora con el pacto, ¿qué ocurre? Versículos del 4 al 6. Sí, está Pedro encarcelado. Se levantan desastres a nuestro alrededor y problemas. Le ponen en una celda, desprovisto de capa, desprovisto de sandalias, porque luego se las tenía que poner para salir, que eso lo fue diciendo el ángel. Venga, Pedro, vístete, vamos. Encadenado, seguramente encadenado a 1 o a 2 guardias, que investigando leía y me explicaba, estaba leyendo a Samuel Pérez Millos y decía, creo que era él, y decía, era posible que encadenasen a un preso con un soldado, y le encadenaban con el soldado, pero la palabra dice que estaba encadenado y que tenía a su lado 2 soldados, y en la puerta había otros 2, y que habían puesto alrededor 4 grupos de 4 soldados para constantemente, 24 horas, hacer turnos y estar vigilando. Es imposible sacar a Pedro de ahí. Si no bajo un ejército, no lo sacas. No puedes sacarlo. Pero la oración tiene poder. Y Dios obra cuando el pueblo se une para orar. Y un ángel mismo lo hace. Pedro, venga, despierta, vamos. Uy, las cadenas han caído. Venga, ponte la ropa, vale, ya voy. Pedro no se entera de nada. Dice la palabra que no sabía qué estaba viendo, si era una visión o qué pasaba. Que fue al final cuando dijo, sí, pues habrá sido un ángel. Sale, se escapa de la primera ronda, o sea, de la primera guardia, de la segunda, se va por la puerta que da hacia la ciudad, gira en una calle y de pronto el ángel desaparece y él dice, ahí va. ¿Cómo ha ocurrido esto? Porque la iglesia ora y Dios obra. Es así de sencillo. Pero esto no ocurre si no hay un hogar que abre sus puertas para que la iglesia pueda estar orando en ese sitio. Nadie contaba con ello. Nadie puede parar una iglesia que ora. Así que la forma de dar gracias a Dios por el hogar que tenemos y por nuestra familia es convirtiéndolo en esa fortaleza para la evangelización del mundo. Capítulo 12, versículo 24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No hemos leído ese texto porque ahí aparece luego todo lo que hace Herodes pero nadie puede parar eso. ¿Había persecución? Sí. ¿Alguno moría? Morirían algunos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es decir, nada puede parar la predicación del Evangelio cuando la iglesia se une. Así que damos gracias a Dios por nuestras familias y nuestros hogares. Y yo podía haberme puesto en este mensaje pues un poco más sensible y haber hablado de los matrimonios y de los hijos y de muchas cosas, pero me parecía hoy que era más necesario hablar de la utilidad del hogar y de darle gracias a Dios a través de la devoción. Señor, gracias por mi familia y mi hogar, es tuyo, para ti va. Eso sí es dar gracias. En segundo lugar, tenemos que dar gracias a Dios por la iglesia. En nuestro caso, fue la iglesia Aposento Alto en particular. María daría gracias a Dios por su iglesia. Iglesia perfecta dentro de la imperfección. Es una, podemos llamarlo incluso imperfecta perfección, o como queramos llamar, cada uno hay que se ponga poético y como quiera pensarlo, pero son 2 ideas que parecen imposibles de coincidir, pero coinciden en la iglesia. ¿Por qué es perfecta? Porque es lo que Dios ha hecho. Es lo que Dios ha creado. Y por lo tanto Dios lo que hace lo hace perfecto. Pero lo hace en base a personas que son imperfectas. Así que otro misterio de Dios que alguna vez entenderemos y resolveremos. 1 Corintios 12 y Romanos 12 lo explican muy bien. ¿Recordáis estos textos, verdad?
Todos tenemos dones, los ponemos al servicio de la Iglesia y todos lo hacemos conforme la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Unos son un pie, otros son una mano, otros son otra parte del cuerpo, pero todos somos Iglesia. Estos capítulos hablan de estas cosas y son la realidad. Pero ¿qué quiere decir la Iglesia? Es la unión de los que somos llamados y santos. ¿Pero qué quiere decir santos? Volvemos a explicar lo mismo para que no haya errores. Santo es apartado para Dios. Es decir, gracias Dios porque somos la unión de los que entendemos que Jesús es el Cristo. Pero somos imperfectos. Claro que sí. Pero ¿no dice la palabra que en la imperfección Dios se gloría? ¿No dice 1 Corintios capítulo 1 que Dios escoge lo necio, lo descartado, todo aquello que el mundo desecha para glorificarse a sí mismo y para demostrar que no hay límites dentro del Evangelio? Somos la perfecta imperfección, o como lo queramos llamar, de la unión de los que tienen un corazón roto. Porque aquí venimos a solucionar ese corazón que se ha roto. Todos tenemos problemas, todos tenemos heridas, todos estamos en situaciones complicadas. Pero este es el lugar donde juntos vamos a solucionar ese problema en Cristo. Si vais al directo en YouTube, veis que una hermana, creo que por hermana porque ponía Patricia Darío, a lo mejor es un matrimonio, Patricia y Darío, ya que nos lo cuenten ahora en directo por el chat, decía, pido al Señor por mi vida espiritual. ¿Por qué pedimos eso? Porque necesitamos que Cristo siga restaurando nuestras vidas. Así que demos gracias a Dios por esa familia desde Uruguay que nos está escuchando, donde se une con nosotros y con ese corazón roto. Pero aunque tengamos un corazón roto, tenemos un corazón para Cristo. Amén. ¿Os acordáis cuando hablábamos de ese corazón que teníamos que tener, que glorifique a Dios, pero un corazón que conozca mejor a Cristo? Y esta era la iglesia de aquel tiempo, una iglesia que conocía a Cristo, que tenía el mensaje de Cristo y que experimentó mejor a Cristo, de lo que vamos a hablar en un momento, pero que además era una iglesia que tenía una meta: llevar este evangelio hasta el último de la tierra. ¿Cuántos países hay en el mundo? Nosotros vamos a poner un número: 237. ¿Por qué? Bueno, porque hay que buscar un número. Entonces, siguiendo una serie de parámetros, nos da 237. Así que 237 países, 237 naciones que tienen que ser alcanzadas por el mensaje del Evangelio. Y esta iglesia lo entendía hasta el punto que daba su vida por ello. Y entendieron el mensaje, Hechos 1:8, vamos a ser testigos hasta el último de la tierra. Mateo 28:20, vamos a ir hacia las naciones predicando, enseñando y bautizando en el nombre de Cristo. Vamos a hacer todo esto porque lo hemos experimentado. Que Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y a partir de ese versículo en adelante, hemos visto cómo hemos podido hablar a 15 naciones, en 15 idiomas, a través de la obra del Espíritu Santo. Es la obra que tiene que empezar en Jerusalén. Para nosotros Parla. Tiene que empezar en Parla la obra porque es nuestro Jerusalén. Muchos tuvieron que irse, al igual que nosotros vivimos en más lugares, pero otros tantos se quedaron y aquí es donde empezaba la evangelización del mundo. Pero la iglesia se extendía. De ahí que en el capítulo 11, el anterior al que hemos leído, están hablando ya de de Pablo y de Bernabé. Y el capítulo 13 ya vamos a ver cómo el Evangelio empieza a enviar misioneros hacia todo el mundo. Y esto ya sí es para nosotros. De la misma forma que ellos tenían esa misión, la tenemos nosotros. Y tenemos que dar gracias a Dios por la iglesia Aposento Alto, porque es una iglesia multicultural. Es una iglesia de países, es una iglesia de naciones. Es una iglesia donde ya desde aquí, partiendo desde las naciones que tenemos, podemos llegar a un buen número. Podemos conquistar incluso con continentes.
solamente partiendo con los que somos de aquí. Si además de esto miramos a aquellos que nos siguen por internet, aquellos con los que estamos todas las semanas con ese discipulado predicando el Evangelio y levantando discípulos, tenemos más naciones aún. Esa es nuestra bendición. Si nosotros no vamos a hacer las misiones, Dios trae las misiones aquí. Así que damos también gracias a Dios por permitir esta globalización en la que estamos. Hay gente que le molesta, porque parece que los países pierden identidad, pero para el Evangelio es perfecto, porque se puede hacer la evangelización del mundo desde misma Parla. No desde aquí porque no somos tantas naciones, pero si sales a Parla, no sé la estadística que salió hace tiempo, más de 100 naciones hay aquí. Se puede hacer la evangelización del mundo. Así que damos gracias a Dios por esa multicultura, la que nosotros podemos disfrutar, y también gracias a Internet, porque como vemos y estamos haciendo ahora, no hay límites para compartir el Evangelio. Y en tercer lugar llegamos al punto más importante, porque vamos a dar gracias a Dios por Cristo. Gracias, Padre, por Cristo. Como no vamos a tener luego la escuela de Evangelio porque tenemos la comida conjunta, vamos a dedicar un poquito de tiempo a hablar de esto. ¿Por qué yo voy a dar gracias por Cristo? Porque Dios me ha sacado de un lugar en el que yo estaba. ¿Cuál es ese lugar? Primero, Juan 8:44. ¿Cuál es la influencia que gobierna el mundo? Es la obra de Satanás. Muerte, destrucción, bueno, un largo etcétera de lo que vemos en el mundo. Ese es el estado del ser humano. Ese es el estado del individuo. Pero para poder salir de ahí, ¿qué hacemos? Vamos a la idolatría. Deuteronomio 32, del 16 al 17, dice la palabra: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Estaba hablando como en 1 Corintios a la iglesia: no os unáis a la idolatría de la ciudad y de la cultura, porque lo hacen a los demonios. No entienden la realidad espiritual y el ser humano cae más. Surgen las enfermedades espirituales que nadie entiende. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no puedo solucionar lo otro? Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, como Pedro en este caso. ¿Qué está hablando? Que el mundo está viviendo así, abatidos, quebrantados de corazón, cautivos y presos espiritualmente. Pero la gente no lo entiende y es un problema, porque si no entendemos el problema, ¿cómo vamos a alcanzar la solución? Ahora entiendo por qué se sufre tanto de problemas mentales y emocionales. ¿Por qué se sufre tanto día a día? Porque no hay respuesta, no hay solución. Intentamos aferrarnos a lo que sea, es imposible. Pero en Cristo todo esto se ha solucionado. Ni siquiera en Cristo la muerte es un problema. Y eso que se suele decir que la muerte es el único problema que no se puede solucionar en este mundo, pues la muerte no es ningún problema dentro de Cristo. Por eso podemos decir gracias por Cristo, porque yo gracias a Cristo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios yo tengo ese perdón de los pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. En Salmos también nos encontramos una respuesta. 118:21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Tenemos salvación, perdón de los pecados en Cristo. Y Dios nos llama sus hijos. Además, el Espíritu Santo pasa a morar a nuestra vida. Esto es la bendición que tenemos en nosotros. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Guía y poder.
Lo podemos resumir así: guía y poder. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra de Cristo, el Consolador, el que nos va a dar guía. ¿Cómo? Hechos 1:8, con el poder para poder sobrepasar mis limitaciones personales, mis barreras, mis taras. Es lo que pudieron experimentar justo un capítulo después que estamos leyendo hoy, capítulo 13, leedlo. Que me gusta mucho mencionarlo porque cuando hay que enviar misioneros, ¿qué hacen? Se reúnen y el Espíritu Santo les guía. Levantad a Saulo, a Pablo y a Bernabé. Y cuando van a comenzar el ministerio, ¿qué hacen? Son guiados por el Espíritu Santo y van a encontrar una respuesta. Y cuando se encuentran en Chipre y hay un problema con el consejero del procónsul, ¿qué hacen? A través del Espíritu Santo obtienen la respuesta. Es lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Disfrutar y dar gracias a Dios, porque no es conforme nuestras fuerzas, ni nuestra sabiduría, ni nuestras determinaciones. Es lo que Dios hace a través de nosotros, por el poder, la guía del Espíritu Santo. Pero además, como hemos dicho antes, a Dios le place darnos la oración como un arma que tiene respuesta. No para que me toque la lotería, no para que de pronto me regalen un coche mejor y más bonito, sino para poder hallar respuesta conforme el corazón de Dios. Juan 14:14, orad en mi nombre. Como esto ayer lo hablábamos en las cartas del Evangelio. Si alguien va a hablar por ti, tú te aseguras de que ninguna palabra que salga por su boca, no la hayas dicho tú. Es decir, que no digas nada que yo no haya dicho, porque si no, entonces no vale. Si vas en nombre de alguien, tú tienes que duplicar las palabras y la intención. Si yo oro en el nombre de Cristo, no puedo orar por lo que a mí me apetece, lo que se me antoja, sino que tendré que orar conforme el corazón de Dios. Y Dios le ha placido, ha querido, ha determinado que esto tuviese poder y que esto tuviese relevancia. En cuarto lugar, tenemos a Cristo que nos da autoridad espiritual en el campo. Primera de Juan 3:8. Para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Así que yo no tengo por qué vivir atormentado, sufriendo, angustiado, ni engañado, ni manipulado. Yo tengo que disfrutar de la autoridad y de la libertad que tenemos en Cristo. Más victoria finalmente nos da Dios. ¿Pero qué victoria? No la victoria que nosotros buscamos cuando empezamos un proyecto. ¡Ay, Señor, bendice mi proyecto! Que me vaya bien mi negocio para tener mucho dinero y vivir bien y a gusto. No. ¿Cuál es la victoria? Que no hay nada que se pueda levantar que pare el movimiento del Evangelio. Pedro tiene la respuesta. Ni cárcel, ni cadenas, ni soldados pueden pararme, si Dios quiere. Y esto no es la primera vez que ocurre en la palabra, ocurre más veces. Nada puede parar. Sí, pero ¿qué pasa con Jacobo? A Jacobo lo matan por espada. ¿Qué ocurre con Santiago? Que es el mismo, Jacobo y Santiago es misma persona, una forma de llamarle diferente. Más bíblico sería Jacobo. Santiago ya es una desviación que se va poniendo con el paso del tiempo. Jacobo. ¿Qué pasa con él? ¿Está muerto? Sí, su vida en la tierra ha terminado, pero está en la presencia de Dios. ¿Cuál es el problema para Jacobo? ¿Cuál? El problema lo tienen los otros, que tienen que seguir luchando. Jacobo ya está en la presencia de Dios. ¿Y la muerte de Jacobo pudo parar la predicación del Evangelio? Volvemos al versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esa es la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es la victoria. Que Dios es incluso capaz de hacer que los más grandes desastres en tu vida puedan servir para su propósito y para la evangelización del mundo.
Génesis 45 y 50. ¿Qué es lo que le dijo José a sus hermanos? Me habéis vendido como un esclavo, me habéis desechado, me habéis prácticamente dado a la muerte. Peor, vivir como un esclavo quizá pueda ser peor que la muerte. ¿Pero qué dice? Todo esto Dios lo ha tornado a bien, para salvaros a vosotros, a toda la nación de Israel y a lo que Dios va a hacer en adelante. Ni siquiera el desastre puede parar a Dios. Pablo lo sabía muy bien. Pablo escuchó el fórum de todo lo que ocurrió aquí. Porque Pablo llegó poco después, seguramente, de estos acontecimientos, a entregar la ofrenda para la iglesia de Jerusalén que iba a pasar por una hambruna. Y escucharía el fórum y es donde él empezó a experimentar todo esto y de darse cuenta, todo va y todo se utiliza para bien. Y finalmente, Dios nos ha dado la salvación. Primera de Juan 5 del 11 al 13, dice la palabra, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Este es el testimonio. Y esta vida está en su Hijo. Por lo tanto, fórmula fácil de Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios. Y al final dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Pero qué es lo importante? Lo que está en medio. Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cómo lo sé? ¿Tienes al Hijo? ¿Crees en Cristo? Sí, ya eres un hijo de Dios. ¿Dónde están los pagos? ¿Dónde está la firma? ¿Dónde está el darse en la espalda? ¿Dónde está el cumplimiento de X cosas? No es un requisito. Tienes fe, eres un hijo de Dios. Sales de los 6 estados que antes hemos leído y llegas a la respuesta que estamos leyendo ahora. Y cuando se convierte en una realidad, llegan esos poderes que Dios nos promete, a los que tenemos que dar gracias. ¿Cuántas veces hablamos de esos 5 poderes? ¿Cuáles son los poderes que nosotros encontramos en la palabra? Primero, el poder espiritual, el poder del viento y del fuego, Hechos 2, del 1 al 4, que no puede parar a la iglesia cuando Dios determina que prediquen el Evangelio. Señor, danos ese Espíritu Santo grande y fuerte en nuestra vida para poder ser esos obreros. En segundo lugar, la sabiduría. Necesitamos sabiduría por parte de Dios, para que, como dice la palabra, Pablo delante del Sanedrín fue lleno del Espíritu Santo y habló de una forma maravillosa. También la sabiduría que tenemos que preparar nosotros, enraizando en la palabra del Evangelio y en la palabra de Dios, para que seamos como Pablo en la sinagoga, cuando él iba a compartir. En cada campo iba a las sinagogas y compartía, y hablaba, y convencía, y dialogaba, y argumentaba. ¿Cómo lo podía hacer? Porque tenía la sabiduría del Evangelio y comprendía la palabra de Dios. Es, en tercer lugar, ese poder físico que necesitamos. Porque si no tenemos salud, no podemos hacer nada. Es muy difícil, ¿verdad? Llega un punto en el que cuando no tienes salud, Señor, yo me basto con continuar. Pero es difícil cuando no hay salud. Es complicado, te limita de muchas formas. En la palabra nos encontramos muchos ejemplos. Pablo a Timoteo, toma un poco de vino porque te va a ayudar por los problemas que tienes en el estómago. Pero luego, ¿qué ocurre? Que hay muchos problemas que no se solucionan de una forma sencilla. Pablo habla muchas veces de enfermedades, de limitaciones que tiene. Y todo lo supera a través de la gracia. Todo a través de la gracia. El poder económico, en cuarto lugar. ¿Qué quiere decir? Que en el campo está la economía para poder hacer la evangelización del mundo. Hay que enviar misioneros, necesitamos la economía para enviarlos, para levantar remanentes, para construir la iglesia. Pablo lo habla desde su primera persona. ¿Qué es lo que dice Pablo? Yo estoy aprendido en tener mucho o poco, en pasar hambre o poder comer. En todo estoy enseñado, dice. Y por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tiene la experiencia
de ver cómo las iglesias de Macedonia ofrendan para hacer la evangelización del mundo, aunque no tenían mucho. Vemos cómo la iglesia primitiva ofrendaba. El propio Bernabé dice que dio una heredad para la iglesia. La economía está en el campo y Dios se la entregará a aquellos o a las iglesias que quieran hacer la evangelización del mundo, porque todo será para su gloria y para su obra, en su tiempo y en su horario. Por eso no nos preocupamos de la economía, nos ocupamos de la oración y esperamos que Dios obre para ello. Y seguimos. El último, el poder humano, el poder de los discípulos, la unidad de los que tienen a Cristo en su corazón y toman la misma determinación, con el mismo corazón. Son esas familias que se levantan como hogares que antes hemos dicho, casas de misión, iglesias y torres para el Evangelio. Es el poder de la iglesia que se une con una meta. Así que podemos dar gracias a Dios por todo lo que nosotros tenemos. A modo de conclusión, solamente 3 cosas. Dar gracias a Dios por la soberanía con la que Él gobierna el mundo, la iglesia y nuestra vida. Su palabra dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Pero a que no siempre apetece bailar. No siempre apetece bailar, pero Dios cambia nuestro lamento en baile. Dios a través de Cristo ha cambiado nuestro estado espiritual y por eso podemos bailar. Si no se os da bien, no hace falta que lo hagáis literalmente, ¿vale? Pero nuestro corazón sí tiene que bailar de gozo. En toda circunstancia, en todo tiempo y momento. Dios ha cambiado el problema en respuesta. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. No siempre tenemos todas las respuestas a todos los acontecimientos de nuestra vida, pero Dios transforma todo en respuesta. Y finalmente Dios ha cambiado la muerte que teníamos a vida. Como decíamos estas semanas atrás, cuando Dios habla que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué está diciendo? Que estábamos muertos en vida. Pero ahora entendemos lo que es vivir en Él. Y entendemos lo que es descansar en Él. Y cuando Él nos decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora entendemos cuál es la paz del Evangelio. Por eso nosotros podemos tener acción de gracias. Tantas cosas que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado, y en lo cual tenemos que estar agradecidos. Porque un corazón agradecido es un corazón en el cual Dios puede trabajar y Dios puede obrar. En el que Dios puede dispensar toda esa gracia que tiene preparada para nosotros. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que tengáis hoy esta verdadera acción de gracias, que parte del agradecimiento, pero que continúa con la acción, que continúa con de verdad tomar determinaciones en nuestra vida y usar todo lo que Dios nos ha dado para Él. Podríamos haber hecho este mensaje tan largo y con tantas cosas haber dicho, o habernos puesto todos a dar gracias por tantas cosas que estarán aquí todo el día, pero vamos a tomar, aunque sean pequeñas, pero a tomar determinaciones para demostrarle a Dios que aquello que nos ha dado no lo arrojamos, sino que lo guardamos, lo atesoramos, lo protegemos y lo utilicemos. Y en particular nuestra familia, de una forma muy sensible y muy concreta. Que nuestra familia la santifiquemos, la guardemos para la evangelización del mundo. Nuestra vida, todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo se guarda en nosotros. Que podamos vivir una vida dentro del Evangelio y utilizarla de esta forma, agradeciéndole a Dios. Dios, gracias por la vida. Siéntete glorificado por cómo la estoy viviendo, no en perfección, sino en la determinación. Y que podamos finalmente, todos juntos, levantar esa iglesia aposento alto para las metas que Dios tiene, en particular en nosotros, pero en general con todas las iglesias de Cristo, que es la evangelización del mundo. Levantando a los remanentes que están ahora arriba en su culto y levantando discípulos en el campo. Padre, gracias por
este día de acción de gracias en el cual venimos con este corazón agradecido. Te queremos agradecer porque esto no tiene que ver con nuestra capacidad o fuerza, sino simplemente experimentar la gracia que tú nos das. Gracias, Padre, por ese testimonio de vida que tenemos, por aquellas respuestas que ahora recordamos que hemos tenido a lo largo de todo nuestro caminar. Gracias, Padre, porque tú has obrado de formas milagrosas, de formas misteriosas, de formas poderosas. Y tú lo estás haciendo ahora. Padre, no vemos cuál es tu obra ahora mismo, no vemos por qué está sucediendo esto, no entendemos siempre las razones, pero ahora estás obrando en nuestra vida, estás trabajando en ella, tanto en lo que hay en el interior como en lo que hay en el exterior. Pero te damos las gracias porque todo está bajo tu absoluto control. Y también gracias, Padre, porque no hay temor ni inseguridad por el mañana, está garantizado en ti. Todo lo que vaya a ocurrir mañana está preparado. Solamente te pedimos que nos des la valentía y la determinación de continuar en ese itinerario que tú has marcado para nosotros, que tú has descrito o dibujado en nuestra vida. Padre, que no nos salgamos ni un centímetro de ese camino, el camino del pacto, para que podamos disfrutar de todo lo que tú tienes para nosotros hoy. Y Padre, gracias por lo que hemos leído, porque tú cambias todos los días nuestro lamento en baile. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.